Hola, ¿cómo andan? Buenas. Hola, profe, ¿todo bien? Bien, todo bien. Hola, buenas ¿Ustedes? tardes. Acá andamos. Un poco más, va, yo al menos un poco mareada con tantos ¿Sí? datos y tantas cosas para analizar y hacer. ¿Qué es lo que te marea? A mí lo primero que me marea es analizar, obviamente, otros datos que no fueran los míos, pero por mí, o sea, ¿cómo se llama? Por sentir o pensar que termina haciendo mal las cosas allá, eso ya es algo personal. Pero después también me marea un poco la cantidad de números. Yo no estoy acostumbrada a trabajar con Excel, la verdad. Le Claro, contaba a Dani que ayer me terminé mareando después de toda la tarde, porque encima tengo un problema que eso también les quería preguntar. Yo no tengo el paquete Office acá en mi computadora y entonces estuve desde ayer, como todos los archivos los descargué desde Excel allá en la compu allá, desde ayer estuve tan solo copiando y pegando. O sea, ni siquiera analizándolo, sino solamente copiando y pegando en un drive, como se llama, una hoja de cálculo de drive, que es lo donde más me manejo, porque no me dejaba como abrirlo directamente en drive y editarlo. Entonces, hacer eso durante toda la tarde de ayer, pasando las cuatro experiencias, mis ojos claro, no paran de ver celdas cada vez que cierro numerito. los ojos, básicamente. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, es bastante, son muchos números, muchos datos, eh, pero bueno, hay que acostumbrarse porque cualquier ciencia experimental muchas veces nos lleva a tener que manejar muchos datos, ¿sí? Y analizarlos y procesarlos. Así que bueno, también es una gimnasia esto, ¿no? Nina, ¿vos querías preguntar algo? Sí, como, va, no sé si ya puedo empezar a preguntar concretamente cosas como Lo dudas que que, quieras. buenísimo, no, porque yo ya empecé a trabajar con los datos, todo eso, y el tema, yo no hice la experiencia 3, yo hice las experiencias 2 y 4, entonces, bueno, en realidad tomé todos los datos de lo que vos nos pasaste el Excel, porque lo mío era medio bastante desastroso, pero la experiencia 3 cuando me puse a graficar y a ver los valores y bla, la verdad que, o sea, las experiencias uno 2 y 4 da como bastante, da como para interpretar, pero la experiencia 3 da, no sé si puedo compartir pantalla Sí, espera que con los te gráficos, pero da habilito, una así cosa podés como que compartir. me pareció bastante, no sé si nefasta, pero dije, bueno, no sé qué hacer con esto. Ahí podés compartir, dale. A ver, díganme si se ve o no se ve. Ahí se ve. Ahí se ve, buenísimo. Sí. Bueno, nada, acá yo ya, bueno, puse absorbancia, o sea, orden cero, orden uno, orden 2, o sea, como que pasé todo a eso. Ay, como que tengo una barra acá de Zoom que no me deja ver. Ya estoy Y viendo acá, digamos, algo. Espérame un segundito. Fíjate en la experiencia 3. esa está la Estos son los experiencia. datos que yo les pasé, Ujú, esta es ¿no? la de la experiencia 3. Sí, yo lo separé por hojas para tenerlo como más ordenado todo. Sí. Me parece que ahí hay un error. ¿Viste que hay un salto a 500 y pico ¿En de dónde? segundos? A ver, acá, Los sí, datos. acá. Ahí estás graficando la observancia en función del tiempo. Ujú, sí, ¿Sí? acá hay un salto. Sí. Sí, se ven Eh, todos los gráficos además, eso, como que. sí. A mí lo que me parece es lo siguiente. Que en estos datos que me pasaron, porque la experiencia 3 no es de ustedes, es de de otro turno, Ah, porque ok. entre los datos de ustedes no había ninguno de experiencia 3 que me conformara, digamos. Y entonces le pedí a la JTP de otro de los turnos que me pasara una experiencia 3. Me la pasó y yo se las pasé. Ahora que miro estos valores, lo que se me ocurre a mí es que le deben haber restado 0,1 de absorbancia a todos los valores en algún punto. O sea,
Lo que también vi de cuando estaba mirando los datos era que de hecho ya también hay, acá no se ven obviamente, bueno, acá de hecho puede ser que sí, pero hay algunos valores, digamos, de absorbancia que habían dado en esta experiencia que incluso eran negativos y que después, no sé, subía y bajaba, pero eso ya como más por esta zona, digamos, Claro. que es Yo, por cuando ya como ejemplo, que no sigue la de misma esos, tendencia. perdóname, de esos datos Ujú. tomaría hasta los 530 Ok, segundos, ¿sí? Y me quedaría con esa parte de los datos, a ver qué hacemos ok. con eso. Sí, es ¿Mm? que de hecho iba a preguntar si daba para hacer eso, como Porque, desestimar claro, ya porque esta ahí parte hay un donde perdés la salto tendencia. que llama la atención, en Ujú. principio, ¿sí? Algo Ok. pasó ahí. Sí, yendo por ¿Sí? por el mismo camino, perdón, Sí, obvio. así aprovecho cuando estamos hablando del mismo tema y así no saltamos de cosa en cosa. Hablando de los datos, yo quería preguntar también, o sea, de cortar datos, yo quería preguntar también más o menos aproximadamente si se sabe o si lo podemos discutir, a qué valor de absorbancia aproximadamente ya como el aparato deja de medir bien, digamos, porque me pasa lo mismo que Nina, bueno, puntualmente en la experiencia 3 también, yo también tuve que tomar todos los datos porque los míos tampoco estaban bien, pero también con otras experiencias a veces me pasa que hay un punto del gráfico como que se ve bastante lineal, pero hay un punto donde ya todo como que se vuelve más con alguna, no sé, variación. Entonces quería preguntar más o menos aproximadamente si hay alguna, cuál es si se sabe o cuál es la incerteza del aparato que usa, del espectrofotómetro. Sí, justamente de eso iba a hablar. Cuando ustedes tienen valores experimentales, lo primero que tienen que hacer es pulir un poquito esos datos, ¿sí? Obviamente no se trata de dibujar los datos. Hay como un límite un poco complicado ahí, ¿sí? Yo mido, pero una vez que obtengo toda esa serie de datos, tengo que ver, bueno, cuáles son confiables, cuáles no. Y muchas veces también, si me doy cuenta de que hubo algún problema con el equipo, hay formas de salvar esos datos. En este caso, o sea, si esto que ustedes hubieran hecho, esta experiencia, fuera para publicar un trabajo, yo les diría, no sirve lo que hicimos el martes, ¿sí? Porque los equipos fallaron un montón y lo que uno tiene que hacer es primero entender bien cómo operar el equipo, estar seguro, confiar en el equipo, tener un equipo robusto, etcétera, y recién después medir algo con lo que uno esté perfectamente seguro de lo que se está midiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, 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 O perfecto. sea, si cualquiera de ustedes fuera mi tesista y esto fuera para hacer su tesis, yo le diría, bueno, está muy bien como experiencia esto que me diste, Pero pero anda y hacerlo de nuevo. claro, hay que volver a medir, ¿sí? Esto nos da Sí, una sí, sí. idea, pero ahora planifiquemos bien el experimento y lo hacemos prolijo, ¿sí? Bueno, no tenemos esta chance. Y esto fue para un TP de una materia, no pasa nada, ¿está? No es que vamos a confiar en estos datos para algo, ¿se entiende? Pero vamos a tratar de pensar cómo tendríamos que proceder si esto fuera de verdad, ¿sí? ¿Se Ok. entiende el punto? Entonces, lo primero que tengo que pensar es, bueno, ¿en qué rangos este equipo mide bien? ¿No? Y en general, un espectrofotómetro, cuando está midiendo absorbancias muy bajitas, tiene bastante error. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si yo estoy midiendo una absorbancia de 0,05, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y puede ser que no pueda como, eh, o sea, no sé si la palabra es diferenciar, la verdad, pero como no puedan notar el cambio, si es que algo cambia, digamos, en la Puede ser absorbancia. O muy sea, cerquita del ruido, ¿no? Como el ruido de claro. línea de base. Ya el equipo tiene un cierto ruido, esa señal tiene un cierto ruido. Entonces, en realidad lo que está pasando es que la muestra absorbe muy, muy poquito. ¿Y yo qué es lo que estoy midiendo? La relación entre la intensidad de luz incidente y la intensidad de luz que atraviesa la muestra, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, si la muestra absorbe muy, muy poquito, lo que yo estoy midiendo es una nada.
Y justamente el ruido ya de línea de base, bueno, medio como que va a estar en el orden de la señal que estoy midiendo. Entonces hay algo que se llama la relación señal-ruido. Y yo siempre lo que voy a buscar es que esa relación entre la señal y el ruido del equipo sea grande, que lo que yo estoy midiendo esté bastante por arriba del ruido que tiene mi equipo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo ven en una balanza. Si yo voy a pesar en una balanza analítica, ¿m? Y ya la oscilación de la balanza es de más o menos 0,0001 gramo, bueno, yo tengo que pesar algo que sea por lo menos 10 veces esa oscilación. Si no, yo voy a tener un error de más del 10% en la medida. ¿Se entiende? O Sí, más, perfecto. 100 veces esa oscilación. Porque con 100 veces tengo un error de un 1%. Hay que ver cuánto puedo aceptar yo de error. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces necesito que la absorbancia que esté midiendo sea un valor que a lo mejor esté por arriba de 0,1. ¿Sí? Eso sería lo deseable. Perfecto, sí, sí. Eh, por otro lado, fíjense que la absorbancia tampoco tiene que ser muy alta, porque ¿qué es lo que va a estar pasando ahí? Si yo estoy midiendo una absorbancia de 1, ¿cómo es la intensidad transmitida respecto de la incidente? Ustedes se acuerdan que la absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia, ¿no es cierto? Sí, no, no es total. O sea, no ¿Cómo? tiene como, no, no es como que se satura el, si la absorbancia es uno, no se Si la satura absorbancia con es la, 1, claro, ¿qué es lo que está pasando? está dejando pasar toda. ¿Cuánta luz está pasando? ¿Qué porcentaje de la luz incidente pasa? ¿Se Nada, entiende lo que estoy absorbe preguntando? todo. Es como si tuviera la cubeta negra. El... Ah, claro, perfecto. No, si Ah, estoy es al midiendo una revés. absorbancia de 1, no es la cubeta negra. El blanco no, que te está pasando la misma cantidad de luz con la que incidí, básicamente, sí, o A no. ver, chiquis, la absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia. Hay un logaritmo en el medio, ¿eh? No se lo olviden. ¿Sí? Hay un logaritmo en el medio. Entonces, ¿cómo es la relación entre la luz incidente y la luz transmitida? Si la absorbancia es 1. La Repasamos. Si la absorbancia 1 absorbancia es uno la transmitancia veces es e a la menos uno. 10, ¿no sería? Ah, Correcto. ¿Sí? ahorita ya. Entonces, es la décima parte de la luz la que atraviesa la muestra. ¿Sí? A ver, podemos, esperen que... ¿Vos querías comentar algo más, Nina, sobre esto? No, que iba a preguntar de hecho si podía dejar de compartir, o sea, tenía otra Ah, dale. pregunta, pero la puedo, o sea, pero no tiene que ver con los datos, sino la hago así cortita que Ok. cuando haya que informar, digamos, durante cuánto tiempo se tomaron, bueno, cuánto tiempo tomó cada experiencia, o sea, si bien la guía dice, bueno, 40 minutos, 20 minutos, que era lo que un poco habíamos planteado en la práctica, o sea, yo quería preguntar si era correcto informar eso o había que informar, no sé, bueno, acá, no sé, yo tomo hasta acá de la experiencia 3 bueno, tanta cantidad de segundos, o sea, Ujú. y bueno, en realidad lo que efectivamente aparece en el gráfico, ¿no? Y no que lo que había dicho la guía, que era lo que había que medir. Claro, sí, Ujú. sí, no hay ningún Ok, problema en eso, ¿sí? Siempre y ok, cuando uno vea que la absorbancia tiende a cero, digamos, como que ujú, va bajando y más o menos se consumió claro. el, el reactivo, la mayor parte del reactivo, ¿sí? Claro, entonces digo como Eh, bueno, en el informe, bueno, se tomó, o sea, la experiencia duró hasta acá y eso, o sea, se midió tanta cantidad de minutos ujú, la sí. absorbancia en la reacción. Ok, buenísimo. Fíjense lo siguiente, espera, no dejes de compartir un segundito. Ok, Fíjense que cuando ya vamos llegando a los 500 y pico de segundos, va tendiendo como asintóticamente a un valor. ujú. ¿Sí? ¿A qué valor esperarían ustedes que tienda asintóticamente a tiempos largos? ¿A qué valor de absorbancia? Ah, la absorbancia medida con el blanco. Claro, ¿y cuál sería ese valor? Sería el cero que ponemos de referencia. Sería el cero, ¿sí? Porque la absorbancia que uno mide con el blanco la setea en cero el Mm, equipo. Y después mide la muestra, ¿sí?
Claro. Entonces, lo que uno esperaría es que esos valores de absorbancia de la muestra en la cinética que medimos vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando y tiendan asintóticamente al cero a tiempos largos. ¿Sí? Mercedes, una pregunta Sí. con eso. O sea, se podría decir que entonces eh, a valores muy grandes de tiempo, esa recta asintótica a la que tiende va a ser todo el ruido que tenía el blanco, por ejemplo, del que vos nos habías hablado. Es que no tendría que tender a un valor distinto de cero. Claro, Ese, vos te acordás que al principio vos nos dijiste que, por ejemplo, que gran parte de por qué medíamos el blanco era porque podía, o sea, podía tener dentro de ese blanco, ya sea por la cubeta o por distintas características, eh, algún tipo de absorbancia pequeña. Entonces mi pregunta es si esa recta asintótica a la que tiende es justamente, tal vez no es exactamente cero, pero esa diferencia sea ese ruido de la cubeta blanca. Eso quería no, preguntar. hay dos cuestiones acá. Por un lado uno tiene errores que son aleatorios, ¿sí? A eso me refiero con el ruido de línea de base. Que uno ve, cuando vos medís, por ejemplo, un blanco y lo medís una vez, te da un valor. Lo medís otra vez y te da otro valor. No necesariamente te da 0,000, ¿sí? Vos, por ejemplo, Sí, ajustás el blanco al cero, pero después volvés a medir esa cubeta con el blanco muchas veces y te da distintos valores que van oscilando, sí, ¿sí? sí, En algunos de los equipos eso oscilaba un montón, en otros oscilaba poquito. Eso depende del equipo. ¿Mm? Pero perfecto. siempre va a haber oscilaciones. Cuando uno mide 2 veces lo mismo, 3 veces, 10 veces lo mismo, no mide siempre lo mismo. ¿Sí? Parece como ridículo Sí, una sí, cosa sí, así sí, perfecto. diciendo. Pero vos agarras una regla y medís con una regla, no sé, el largo de un lápiz y medís una cosa. Al rato volvés a medir y medís algo levemente distinto. Viene otra persona, mide con la misma regla y mide un poquito distinto. No van a medir exactamente lo mismo. Y uno puede hacer estadística de eso. ¿Sí? Ese tipo de error es un error aleatorio, porque bueno, va oscilando. ¿Está? Ahora, por otro lado, hay errores que no son aleatorios, que son sistemáticos. ¿Sí? Esos errores sistemáticos tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que la cubeta, la solución, digamos, de partida, ya absorbe algo a esa longitud de onda. Entonces, si vos no le restás el blanco, vas a tener un error de tipo sistemático, pero porque no le restaste ese blanco, entonces todos los puntos te van a dar un poco más arriba de lo que tendrían que haber dado. Eso, si vos lo corregís y le medís el blanco, baja todo y después tiende asintóticamente a cero. ¿Sí? Va a tender Sí, 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 asintóticamente a perfecto. cero con sus errores aleatorios, pero va a estar siempre oscilando en torno al cero a tiempos largos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 perfecto, perfecto, Bueno, genial. entonces, a mí lo que me parece es que en esta experiencia 3 que yo les pasé, no estaba bien medido, bien seteado el blanco en el equipo, y entonces está tendiendo asintóticamente a un valor que no es cero, que está alrededor de 0,1 de absorbancia. ¿Sí? Claro, perfecto. ¿Lo ven? Entonces, lo que yo les diría es que con esos valores de la experiencia 3 para empezar, quédense hasta el 530, una cosa así en segundos, porque ya ahí prácticamente llega a un valor asintótico. Y por otro lado, lo que yo haría con esos valores es a todos restarles, no sé, 0,1, por decir, prueben un poquito. ¿Sí? ¿Eso para todas las experiencias o No, no, únicamente para no, esta? para esta en Para particular que esta. estamos viendo acá, Sí, porque no necesariamente en todas las experiencias estuvo mal medido el cero. ¿Se claro. entiende? Porque Sí, encima fueron hechas con distintos equipos, por distintas personas, no es lo óptimo esto. Lo óptimo que es que uno con el mismo equipo, con las mismas condiciones, etcétera, mida todas las experiencias para poder después a partir de eso calcular la cinética. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente no vamos a tomar valores de absorbancia hasta 0,1, porque, por ejemplo, en una de las cinéticas arrancamos de 0,15 o de 0,14. ¿Lo ven?
¿Qué tendríamos que haber hecho en ese caso, por ejemplo, si hubiéramos tenido más tiempo? ¿Me haces un favor, Nina? Vos estás compartiendo todavía. Sí, sí, ¿Podés sí. mostrar la experiencia que está al costado? No sé qué experiencia es, que arranca de O 0,14, sea, ¿es el gráfico? el Un gráfico, o poquito sea, la esta pantalla es para toda la que vean experiencia que... 3. Pues, a ver, la ¿Cómo? experiencia. Esta era Creo que toda la son experiencia 3. residuos. Claro. Esta es la experiencia 1, que arranca acá, en Sí, 0,0. No, no, ese es el residuo, perdón. Este que arranca en 0,5. Esta es la sí. experiencia 1. Hay Esta una experiencia que estaba por es ahí la al 2. costadito. Acá la experiencia 2 arranca en 0,16. Buenísimo. Bueno, entonces, en esa experiencia, por ejemplo, ¿sí? No vamos a cortar las medidas en una observancia de 0,1. ¿Se entiende? Porque estamos por la mitad de la experiencia. Ujú. Porque lamentablemente estamos midiendo unas observancias muy bajitas. ¿Qué tendríamos que haber hecho ahí? Imagínense la situación experimental. Están midiendo esto, arrancan a medir y en la concentración inicial miden una observancia de 0,16. ¿Sí? Bueno, ya que lo prepararon, miden toda esa cinética de unos minutitos, pero mientras tanto ya van preparando otra vez el experimento para volver a alargar. ¿Y cómo setean? ¿Qué hacen para medir una observancia un poco más grande en el equipo? O bien aumentar la concentración ¿Cómo? general, o bien aumentar la concentración de la solución en general, o bien aumentar el tiempo de integración. Ujú. Pero como Claro, que el equipo ¿sí? es sensible, como que aumentar el tiempo de integración no sé si serviría mucho, porque el equipo es O como sea, no, sensible hasta cierto punto. claro. Pero bueno, puedo probar a aumentarle el tiempo de integración, por ejemplo, y tener un valor de observancia un poco más grande. Ujú. ¿Sí? Sí. Puedo probar también, decir, bueno, en vez de hacer esta condición experimental, arranco con una concentración más alta, porque no estoy pudiendo medir en este orden de concentraciones. ¿Sí? Bueno, puedo ir probando distintas cosas. ¿Está? Pero ahora no tenemos esa chance, así que bueno, vamos a tratar de pulir lo mejor posible estos datos. Bien. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es seleccionar una de las experiencias para poder determinar el orden de reacción respecto del cromato, ¿no? Sí. O sea, igual yo que estuve mirando un poco así ya todos Sí. los gráficos, o sea, menos el de la experiencia 3 que bueno, pasaba esto que veíamos recién, como que todos en realidad apuntaban más o menos a lo mismo. O sea, que había uno de los tres gráficos siempre el mismo que se ajustaba, como que se ajustaba mejor a la linealidad. Ujú. Y ahí como que, bueno, digamos como que todos daban la misma conclusión. O sea, eso. Está bueno. En realidad, ustedes Ujú. podrían probar con todos los gráficos, con todas las experiencias, porque todas tendrían que darles lo mismo, Ujú. Sí. ¿sí? En principio también, si tienen que elegir alguna de las experiencias para basarse en esa, van a buscar la que tengan mejores, más resultados, tengan mejor medida la curva, ¿sí? ¿Cuándo me doy idea de que llegué al tiempo final que más o menos esperaba para la experiencia? Primero, que llego a una observancia asintóticamente en cero, ¿sí? Pero además, eh, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, si a lo mejor no llego hasta el cero, puede pasar que no llegue hasta el cero, pero por lo menos ver que tenga 2, 3 tiempos de vida media, ¿sí? En una cinética. Ujú. Bien. ¿Qué más? Por otro lado, ustedes, una de las dudas que me consultaron bastante es que lo que están midiendo es absorbancia. Pero para trabajar en cinética yo trabajo con las concentraciones, ¿no es cierto? Entonces, según la ley de Lamberville, ¿qué necesitaría para poder calcular la concentración a partir de la absorbancia? Absortividad molar. ¿Cómo? El absortividad molar se llamaba, ¿no? Absortividad molar, ¿sí? De todas maneras, eso es si yo no conociera la concentración con la que estoy trabajando del cromato. Entonces mido una solución
y no conozco la concentración de esa solución y tengo que estimarla. Entonces la estimo conociendo la absortividad molar. Pero ustedes sí conocen la concentración. Ustedes están preparando las soluciones. ¿Se entiende? Es decir, ustedes saben perfectamente para la experiencia 1 qué concentración de cromato tienen, para la experiencia 2, para la experiencia 3, para la experiencia 4. ¿Cómo calculan eso? Ustedes saben que están partiendo de una solución que es 0,002 molar. ¿No es cierto? Y con una regla de 3 dígitos, ¿no? Se podría sacar. Claro. Directamente están usando, por ejemplo, 5 mililitros en 11 mililitros finales. Entonces calculan ese coeficiente de dilución, ¿no? En una de las experiencias. En otra de las experiencias toman 10 en 11 finales. Entonces pueden calcular ustedes cuál es la concentración inicial en cada una de las experiencias. ¿Sí? Lo que yo les aconsejaría justamente, porque como esto está medido en distintos equipos, en distintos seteos, etcétera, no pueden tomar como que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración en cada una de las experiencias. ¿Se entiende? Porque fueron con distintos tiempos de integración, con distintas condiciones, en distintos seteos. Entonces, yo les diría que lo ideal para poder tomar las 4 experiencias, por ejemplo, o las experiencias que ustedes hayan medido, no importa, es pasar de esa absorbancia inicial a concentración, conociendo la concentración de cada una de las experiencias. ¿Sí? ¿Me siguen? No, yo no te seguí, ¿lo podrías explicar de nuevo? Sí, cómo no. A ver, ¿querés dejar de compartir, Nina? Ahí va. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, esperen que... Ahí pongo una en blanco como para poder usarla de pizarrón. Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Tienen. Ops. Absorbancia, tiempo. Esta es otra cosa importante. Muchos me pasaron sus datos y arrancan desde el 0 en tiempo, ¿sí? Y me dan un valor de absorbancia a tiempo 0. Eso es imposible. Es lo que sí, lo que mide el equipo. Eso les da el equipo porque empezó a medir y cuenta 0 desde que empieza a medir el equipo. El equipo no sabe en el momento en el que ustedes mezclaron las soluciones, agitaron, todo eso no lo puede contar, ¿sí? Pero ustedes sí tenían que poner un cronómetro cuando mezclaban y después empezar a medir y calcular en qué tiempo empezaron a medir. A lo mejor el primer tiempo que mide el equipo es 5 o 10 segundos. ¿Se entiende? De la reacción. Entonces, si no lo midieron, estímenlo, aunque sea. Pero ustedes van a empezar a medir a partir de los 5 segundos. Tienen este punto, tienen este otro, tienen este otro, tienen este otro. ¿Sí? ¿Está? Y van midiendo. Esto es lo que tienen ustedes, puntitos. La observancia en función del tiempo. ¿No? Dibujé cualquier cosa. No sé. Bien. Entonces, ¿qué es lo que haría yo con esos datos? Para empezar, haría algún ajuste, ¿sí? Lo primero que van a ver es si ajusta a una cinética de primer orden, de segundo orden, de orden cero. ¿Eso ya lo estuvieron viendo? ¿A qué les ajusta? Orden. Ah, primer orden. Orden 1. Orden 1, buenísimo. ¿Sí? Sí, es de orden 1. Bien. Entonces, una vez que hicieron eso, lo que van a ver es que lo que es lineal en función del tiempo es el logaritmo natural de la absorbancia en función del tiempo. Entonces, todos estos puntos les van a dar una recta acá. ¿Sí? Imagínense que esto ajusta a una recta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, ajusto la recta.
¿Sí? ¿Está? Bien. Sí, sí. Ajusto esta recta y entonces lo que puedo hacer es extrapolar a tiempo cero. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y puedo calcular cuál sería el logaritmo de la absorbancia a tiempo cero. Con ese valor del logaritmo de la absorbancia a tiempo cero, yo puedo calcular cuál es la absorbancia a tiempo cero. ¿Sí? Y yo conozco para esta experiencia, que será la experiencia 1, no sé. La experiencia 1, yo conozco la concentración inicial. Y conozco la absorbancia a tiempo cero. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, yo puedo calcular con cualquiera de estas absorbancias a tiempo el que sea, cuál es la concentración. ¿Se entiende? Es decir, en, en los datos, cuando ustedes tienen tiempo, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, lo que sea, y tienen valor de absorbancia, tal, pueden ahora calcular cuál es la concentración para cada una de estas absorbancias, porque esto va a ser directamente proporcional. ¿Se entiende? Entonces yo hago una regla de 3 simple ahora y sé que si a esta absorbancia inicial le corresponde esta concentración inicial, que es la que yo preparé y conozco, para cada una de estas absorbancias a los distintos tiempos puedo calcular cuál es la concentración. Directamente lo hacen con el Excel, ¿no? Ponen ahí la formulita y calculan todos los valores, no lo hacen uno por uno. No es tanto trabajo. Entonces ahora después, todos estos gráficos, en vez de hacerlos en función de la absorbancia, los pueden hacer en función de la concentración. Y es más prolijo. Porque como esta relación no va a ser la misma para cada una de las experiencias, porque están hechas con distinto equipo, etcétera, ¿sí? No es que cambia la absortividad molar, pero cambian las condiciones del equipo. ¿Mm? Entonces, así se independizan de con qué equipo estuvo medida cada una de las experiencias y todo lo pueden relacionar a la concentración. ¿Les parece? Eh, Por eso, cuando ajustamos la recta, a mí me quedó un... O sea, en general había una parte del gráfico que se ajustaba a una recta. Por ejemplo, me quedaba una cosa así. Y al principio tenía como una pancita hacia arriba, después lo siguiente era como era la parte como recta y después volvía a tener una curva. Yo sí, tomaría estos datos y la recta la extrapolaría así, digamos. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí, muchas veces pasa que en los primeros datos puede haber algún problemita y en los últimos generalmente hay problemas porque incluso uno ya llega a medir que se plancha, ¿no? ujú. La curva, la cinética. Ya eso no me sirve, no los tengo que tomar, los tengo que descartar, justamente. Y los primeros, uno esperaría que sean 2 puntitos, no mucha cantidad de puntos A mí me que quedaron no tomo. bastantes. O por lo ¿Mm? menos los gráficos que tengo son bastantes. Son bastantes. Si no, puedo compartir pantalla. Dale, espera que borro esto. Ahí va. Mm, Por ejemplo, acá en la 3 se Ujú. nota bastante eso. Es como que yo tomaría recta a partir de acá más o menos. Yo te diría que no. Desde el Ajusta principio. lo mejor que puedas, pero no descartes toda esa zona, porque es mucho Mm. descartar toda esa zona. Ah, está Sí, bien. descartar la última parte. Claro, o sea, está por acá más o menos. Hasta por ahí, sí, hasta por ahí. Y, sí. Perfecto.
Eh, Después, por otro lado, uno tiene un modelo que dice da lineal, pero los datos experimentales no dan perfectamente como el modelo, ¿sí? Muchas veces pasa que Ujú. ajustan más o menos bien, aceptablemente bien a un modelo. ¿Mm? Dani, No, igual no es estaría locura. bueno que pongas los puntos, o sea, las mediciones puntuales o sea, no solo esa línea que une todos, sino los puntos, porque ahí a veces es más fácil detectar si hubo algún problemita. Con la línea es más complejo, es mejor Ok, si siempre mostrás las medidas individuales y después la línea de tendencia, sí, eso es, pero las medidas en general te van a terminar ok, pidiendo perfecto. por ahí. Sí, Ta, de ta, ta. hecho, la línea que une puntos nada más, no, en general no se muestra para nada, no, no interesa para nada. Lo que sí interesan son los valores reales que fueron medidos, ¿sí? Y un ajuste según algún modelo. Por ejemplo, en este caso, si yo pienso que la cinética es de primer orden y quiero probar que ajusta bien, lo único que voy a mostrar son los puntos que fueron medidos y la recta, Ujú. ¿sí? Perfecto. Que ajusta. Y si alguno de esos puntos lo descarto, porque a lo mejor dio por muy abajo, dio muy arriba, lo marco en otro color, lo dibujo y lo marco en otro color y digo que ese punto es anómalo y no lo estoy teniendo en cuenta en el ajuste. Claro. En ¿Sí? este caso tomaríamos como anómalo desde acá Bueno, todo claro, para. puedo Claro. descartar esos valores porque digo que, bueno, que ya se Ah, había está. Perfecto. agotado el 90% del reactivo y bueno, sí. Ujú. Y ya Lo que que- estoy compartiendo, aprovecho para hacer otra pregunta. En la experiencia 2 yo hice el cálculo o sea, tomo este valor el primer valor de absorbancia, lo divido por 2 y me da como un tiempo de vida media, digamos, y sí. no me llega hasta acá, digamos. Como, No llegás al tiempo de claro, vida media. claro, exactamente. Apenas llegaste, digamos. Claro, por ahí Ah, sí, sí. continúo un poco con esto, me da, como Esa tomando, qué sé experiencia yo, se tiempo cortó antes 270. de tiempo, ¿sí? Claro, Entonces, bueno, esa experiencia no sería la más adecuada para calcular, por ejemplo, el orden de reacción con respecto a esta experiencia, porque tenés pocos valores para ajustar. Entonces, claro, fíjate que si vos, por ejemplo, quisieras tomar esta experiencia, muy probablemente te ajuste más o menos bien al orden cero, al orden uno y al orden 2, porque cuando vos tenés muy poquitos puntos, y eso claro, ajusta una recta para cualquiera de los modelos prácticamente. claro. De hecho, acá tengo los gráficos y ¿Los tenés? sí, ocurre justamente eso. Claro. Esto Entonces, es orden 2 1 y 0. qué sé yo, ¿cómo descarto que no es orden cero? Y la verdad que parece orden cero, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, ahí lo pueden ver en vivo y en directo, la importancia de medir el tiempo adecuado de una reacción, de una cinética. Uno tiene que poder medir 2, 3 tiempos de vida media, por lo menos. Si no, tenés muy poquitos valores y llegás a cualquier conclusión. ¿Mm? Claro. Entonces, bueno, saquen el orden con otra de las experiencias y esta la usan sí para ajustar, para sacar la pendiente y para poder ver el orden respecto de etanol, por ejemplo. Para eso sí les puede servir. Y yo Perfecto. quería de paso preguntar eso, como Sí. de, porque tenemos como la verdad 3 gráficos por experiencia más o menos, y son 4 experiencias, que, o sea, cómo se presentan en el informe, cómo se informan, que, bueno, cuál conviene elegir para cada cosa y eso. Bueno, fíjense justamente cuál les parece a ustedes que les conviene más para ver el orden. ¿Sí? Como dijimos, la experiencia 2 creo que era, que mostraba Daniel, esa no la elijan, ¿sí? Elijan una donde tengan suficiente cantidad de datos, etcétera. En lo posible que hayan empezado a medir desde una observancia de, no sé, 0,5, por ejemplo, y no una observancia de 0,15, ¿sí? Y para mostrar el orden, bueno, ajusten a los 3 órdenes posibles y digan cuál es el mejor ajuste. ¿M? Y
Con eso sacan la conclusión de que es de orden 1. Después, eso con una sola experiencia, no hace falta que lo hagan con las 4 experiencias. ¿Sí? Y después, para sacar el orden, ¿qué más tienen que sacar? El orden respecto de etanol. Pedían orden respecto del dicromato, del etanol, ¿qué más pedían? El tiempo de vida medio del dicromato, que eso calculo que se puede también sacar con el mismo gráfico con el que sacás. Va, en realidad el tiempo de vida medio lo tenés que sacar en todas las experiencias, creo. La constante de pseudo orden pedían también. Ujú. Sí, porque, sí, claro, sacan el tiempo de vida media. Sí, y fíjense, para sacar el tiempo de vida media respecto del etanol, ¿con qué experiencias lo pueden hacer? ¿Cómo harían? No, o sea, se puede comparar, digamos, entre la experiencia 1 y la experiencia 3, porque ahí se mantiene constante el dicromato bueno, y el ácido sulfúrico también, o sea, eso, toda esa parte de los reactivos se mantiene Y el ácido constante. siempre es constante, Claro, ¿no? claro que es constante y lo que en realidad varía es la concentración del etanol. Entonces ahí te Ujú. puedes dar cuenta, digamos, en función de cómo cambia la constante de pseudoorden, cómo o sea, pensando eso, bueno, cómo se supone que tendría que cambiar el etanol, pero también veo como que te tendría que dar lo mismo como en la comparación entre las dos experiencias, Tendría que dar lo podría mismo si agarro fallar experiencia 1 y 3 o si agarro la experiencia 2, 2 y 4. claro, ¿Sí? sí, Y eso también pero lo pueden hacer, si quieren, claro, pero jugar entiendo con que eso. podría también no pasar, porque si, va, no sé, todo puede fallar en el medio. Entonces, Ujú. Sí, pero bueno, un poco los dueños del informe son un poco ustedes. Si bien están bastante guiados lo que hay que hacer, ustedes también pueden jugar ahí un poco. Y si tienen ganas de mirar qué les da con la 1 y la 3 y qué les da con la 2 y la 4, está bueno y lo pueden discutir y lo cuentan, está bueno. ¿Sí? Más, traten de que el informe tampoco les quede kilométrico. Primero por ustedes, porque lo interesante es que lo puedan informar hoy mismo y lo mandan. ¿Sí? Mañana, no sé, el fin de semana, qué sé yo, pero que no se les pase mucho. Si bien tienen tiempo hasta el martes que viene, pero está bueno que no les ocupe tanto tiempo. Y también para los docentes, porque no somos nosotros los que corregimos, son los del Classroom, los docentes del Classroom, eh, pero no está bueno que sea un informe kilométrico donde no termina más y donde aparecen 500 gráficos que no hacían falta, ¿sí? Porque así también podemos corregir rápido los docentes y enseguida les llega a ustedes el feedback del, del informe. ¿Mm? Y les sirve para estudiar, para preparar el final, para todo. ¿Mm? Eh, que esté completo, que esté todo lo que les estamos pidiendo, pero tampoco se vuelvan locos. ¿Está? A mí me quedó una duda de lo que explicaste recién de cómo seleccionar los gráficos para mostrar el orden. Está bien, por ejemplo, si yo elijo, no sé, la experiencia 2 y pongo los tres gráficos, o sea, orden 0, orden 1 y orden 2 para mostrar cuál es el que mejor sostenibilidad tiene. Sí. O sea, pero presento los tres para que se note el contraste de cuál es el que mejor sostenibilidad Es tiene, que ¿no? tenés que presentar los Claro, tres. ok. Sí. Pero de una sola experiencia, no de las cuatro. De una sola experiencia. Y Perfecto. tratar de agarrar la experiencia que esté más linda, en el Claro, sí, obvio. sentido de que hayas medido varios tiempos de vida media, ¿sí? Ok. Creo que justo la experiencia 2 en los que yo les mandé, a lo mejor ustedes midieron una experiencia 2 que quedó linda y está buenísimo. Pero justo de los que yo les mandé, creo que la experiencia 2 es la que llegan a medir, como decía Daniel, que Sí, apenas sí, sí. llegan a un tiempo de vida media. ¿Mm? Después eso, con respecto al tiempo de vida media, vieron que también uno con el tiempo de vida media puede calcular, estimar el orden de reacción, ¿no? ¿Cómo lo harían, por ejemplo? Si yo tengo datos de una reacción, de una cinética, ¿puedo sacar a partir de esos datos el tiempo de vida media? Sí, usando la simulación de. A partir del tiempo de vida media, el orden de la reacción, eso quise decir. Yo calculé aproximadamente la constante. Eh, o sea, ya sabiendo el orden, digamos. Sí, sí, Tomás, sí. O sea, ustedes usan el método integral y con eso calculan el orden. Ahora, hay otros métodos para calcular el orden de una reacción, ¿no?
yo mido una cinética, por ejemplo, la experiencia 1, puedo usar el método integral, digo, bueno, supongo que es de orden 0, o supongo que es de orden 1, o supongo que es de orden 2, y grafico. Absorbancia en función del tiempo, 1 sobre la absorbancia en función del tiempo, logaritmo de la absorbancia en función del tiempo. ¿Sí? Ajusta el logaritmo natural de la absorbancia en función del tiempo, una lineal, digo, es de orden 1. Pero las reacciones no necesariamente son de un orden entero. ¿Sí? Podría ser de un orden 3 medios con respecto al cromato. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan de la teoría? Sí, sí. ¿Qué otros métodos podemos usar si no fuera el método integral? ¿Qué otra cosa se les ocurriría hacer? Supónganse que grafican y ninguno les da lineal. Puede ser, hola, buen día, Hola. que para calcular los tiempos de vida media, en caso de que la reacción fuera de primer orden, entonces no dependía la concentración inicial o la absorbancia inicial. Entonces, si te fijas, para las experiencias en las que las concentraciones iniciales de dicromato eran diferentes y el tiempo de vida media es el mismo, bueno, estaría no confirmando, pero avalando que sea de orden 1. Correcto. ¿Sí? A ver, vamos a verlo. Esperen que voy a compartir pantalla. Bien. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si estoy en orden 0? Con el tiempo de vida media. Fíjense que yo arranco de una... ¿Ven mi cursor, no? ¿Sí? Yo arranco de una determinada absorbancia inicial, que es una determinada concentración inicial, y ¿cuándo voy a llegar a un tiempo de vida media? Cuando llego a la mitad. Por ejemplo, por acá. ¿No? Más o menos se ve esto por la mitad. ¿Lo ven? Entonces digo, bueno, acá tengo mi tiempo de vida media. Ahora, para orden 0 la absorbancia o la concentración es directamente proporcional al tiempo. ¿Cuándo voy a llegar a un segundo tiempo de vida media? Cuando esté por acá, por la mitad. ¿No? ¿Ven esto? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo de vida media? El primer tiempo de vida media, cuando llego a la mitad del reactivo inicial, este T1 medio, es mayor que el segundo tiempo de vida media. ¿Lo ven? Claro. Y acá en realidad, bueno, tendría que pensar que esto se extrapola, ¿no? Y sigue como si hubiera seguido midiendo, pero si mirara el tercer tiempo de vida media, sería más chiquito todavía. Llegaría como por acá. ¿Se imaginan, no? Porque esta curva sería así. ¿Lo ven? Entonces, este tiempo de vida media sería muy cortito. ¿Ven cómo el tiempo de vida media va disminuyendo a medida que consumo el reactivo? Porque justamente, si hago la expresión matemática de ese tiempo de vida media, me queda que el tiempo de vida media es directamente proporcional a la concentración inicial. ¿No? Entonces, si la concentración inicial es esta, es grande, el tiempo de vida media es grande para llegar a la mitad de esta concentración. Ahora, si la concentración inicial es esta, porque ahora tomo esto como tiempo 0 inicial, para llegar a la mitad, el tiempo de vida media es más chiquito, porque la concentración de partida es más chiquita. ¿Sí? Es proporcional. Entonces, si yo voy haciendo los tiempos de vida media, cada vez se me van haciendo más chiquitos. Entonces, está bueno porque cuando uno mide una cinética, directamente puede decir, bueno, a ver, arranco en una absorbancia de 0,8. ¿Cuánto tiempo tardo para llegar a la absorbancia de 0,4? Tantos minutos. Para llegar a la absorbancia de 0,2, tantos minutos. Bueno, si el tiempo, esos lapsos se mantienen de tiempo, no es orden 0. ¿Sí? Si esos lapsos de tiempo van disminuyendo, puede ser orden 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando esté en orden 1? ¿Cómo es esta relación?
y no depende directamente de o sea, no depende de la concentración inicial. Entonces, eh, creo que era Claro, justamente como vos decís, Cande, no depende de la concentración inicial. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo, por ejemplo, parto acá de esta absorbancia inicial, ¿sí? Y decae no en forma lineal, porque lo que va variando en forma lineal es el logaritmo natural, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, a ver, ¿en qué tiempo llego a la mitad de esta absorbancia? Voy a estar por acá. Bien, ahí tengo mi primer tiempo de vida media, mi primer T1 medio. ¿Dónde tengo el siguiente T1 medio? Cuando llego a la mitad de esta absorbancia, o sea, por acá. ¿Ven que el tiempo de vida media es el mismo? ¿Se ve gráficamente? Sí, sí. Partí de la mitad de la concentración que tenía antes, acá. Y llego a la mitad de esta, pero en el mismo tiempo. Si quiero ver cuándo tendría el siguiente tiempo de vida media, ¿qué miro? Bueno, la mitad de esto, ¿no? Por acá. Pero fíjense que siempre el tiempo de vida media, bueno, queda un poco distinto por mi pulso, que no es bueno, y porque lo estoy viendo a ojo, pero este tiempo de vida media no se modifica. ¿Lo ven? Entonces, esta es otra forma que tengo para determinar el orden de la reacción. ¿Mm? Mirar a ojo, incluso esto lo pueden hacer, no sé, si uno tiene una tabla de valores, es muy rápido mirar, como mostraba Daniel, arranco de una absorbancia de 0,16, bueno, ¿cuándo tengo la absorbancia de 0,8? De 0,08, ¿sí? A tantos minutos. ¿Cuándo tengo la absorbancia de 0,04? A tantos minutos. ¿Cuándo tengo la absorbancia de 0,02? A tantos minutos. Si esos intervalos se mantienen, y orden 1. ¿Mm? Y fíjense que no necesité graficar nada, no tuve que graficar el logaritmo natural de esa absorbancia en función del tiempo para ver si me daba lo mismo. Lo miré a ojo, en la lista de valores. Está bueno, como una primera aproximación para ver si puede ser orden 0, orden 1, orden 2. ¿Sí? Y después hay otro método que es el método diferencial. ¿Lo vieron en teoría? sí, pero ese es graficando Es también. graficando. Sí, sí, pero ese es otro método. Que también está bueno, si pueden, con los datos que tienen, háganlo, jueguen un poco. No lo necesitan hacer, es algo extra. ¿Sí? Pero para el que no esté tan jugado con el tiempo y con lo justo, me parece que está bueno que jueguen con otros métodos. ¿Mm? Para sacarle más el jugo a la experiencia. ¿Sí? Bueno, y siguiendo con este mismo razonamiento, ¿qué va a pasar cuando estemos en orden 2? Habíamos visto que en orden 0, el tiempo de vida media cada vez se hacía más chiquito. En orden 1, el tiempo de vida media se mantiene, esos intervalos. Y en orden 2, ¿qué va a pasar con el tiempo de vida media? Fíjense, por ejemplo, yo salgo de acá, de esta observancia inicial, o esta concentración inicial, llego a la mitad de ese valor por acá. ¿No? Y si quiero ir a la mitad de este valor, voy por acá. Si quiero ir a la mitad de este valor, voy por acá. Pasa lo contrario que pasaba en orden 0. Acá el tiempo de vida media cada vez se hace más grande. Cuanto más bajita es la concentración inicial, el tiempo de vida media cada vez es más grande. Porque justamente, si lo despejo matemáticamente, el tiempo de vida media es inversamente proporcional a la concentración inicial. ¿Sí? ¿Ah? Y si lo piensan, tiene mucha lógica. Porque ¿qué es lo que pasa en un orden 2? La velocidad de reacción
es proporcional a una constante por la concentración al cuadrado, ¿sí? Entonces, si esta concentración es grande, ¿qué es lo que pasa? La velocidad es altísima, porque va con la concentración al cuadrado. Cuando esto es grande, es una velocidad súper grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo veo la velocidad acá, en este gráfico? Gráficamente, digamos. Que se ¿Cómo aplana lo- la curva, ¿Cómo? se hace como más, se aplana como la curva, se hace como más asintótica. Claro, pero la velocidad es constante a lo largo de la reacción, no. La velocidad va variando, ¿no es cierto? En este orden 2. Como la pendiente de la curva, vamos Como viendo, la como se tangente. En achica. cada punto, si yo quiero ver cuál es la velocidad instantánea en este punto, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo es la tangente en este punto? Si quiero ver cómo es la velocidad en este punto, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo es la tangente en este punto? ¿Lo ven? La velocidad acá es altísima. Y acá es una velocidad chiquita. Y por acá la velocidad es mínima, muy chiquita. ¿Se ve? ¿Se ven esas tangentes verdes que hice? ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense que cuando la velocidad, la concentración es chica, muy chiquita, como va con algo muy chiquito al cuadrado, esa velocidad se hace muy, muy, muy chiquitita. Entonces, cuando la velocidad es muy, muy, muy chiquitita, tarda un montón en consumirse la mitad de la concentración que tengo inicial. ¿Se entiende? Si la velocidad es tan chiquita, va a tardar un montonazo en disminuir a la mitad el reactivo. Cuando la velocidad, cuando la concentración es grande, no tarda nada en disminuir a la mitad el reactivo, porque la velocidad es altísima. ¿Lo ven? Esto mismo, si ahora lo pensamos para las otras cinéticas, por ejemplo, en orden cero, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo es la velocidad? Siempre constante. Siempre constante. De hecho, siempre es la tangente en cada uno de estos puntos, pero si la concentración es proporcional al tiempo, la tangente siempre es la misma, siempre coincide con esto. En cualquier punto que yo tome esa tangente va a ser la misma recta. ¿Lo ven? Entonces, como la velocidad siempre es la misma de ese consumo, ¿qué es lo que va a pasar? El tiempo para llevar esto a la mitad, acá, tiene que ser más grande. Cuanto más grande sea la concentración, más es el tiempo, porque es proporcional. Entonces, si yo tengo una concentración grande para llevarla a la mitad, necesito un montón de tiempo. Si yo tengo una concentración más chica para llevarla a la mitad, necesito la mitad del tiempo, porque la velocidad de consumo es el mismo. ¿Lo ven? Como la velocidad de consumo es la misma, el tiempo de vida media es más chico cuando la concentración es más chica. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, y justamente el método diferencial, ¿qué es lo que hace con esta serie de puntos? Lo que va a mirar es en cada uno de esos puntos cómo es esa pendiente. ¿Lo ven? ¿Sí? Eso es lo que hace el método diferencial. Bueno, ¿alguna Eh, duda con respecto al informe? sí, yo, pero más como de formas. Dale. Porque por lo que dijo Candela y lo que entiendo de la respuesta es que para informar y para, bueno, digamos, para hacer el análisis, bueno, del orden del dicromato y toda la cuestión, con presentar los tres gráficos de una misma experiencia alcanzan, pero evidentemente en el informe tiene que, bueno, estar informado de las cuatro experiencias. Entonces el resto, con el resto de los gráficos sí hay que ponerlos en algún lugar específico, no sé, en el No, apéndice o no. A ¿no? ver, No alcanza, o sea, no, no digo porque pide como que se informe de, digamos, la constante de pseudoorden para las cuatro, va, entendí yo que había que informar la constante de pseudoorden para las cuatro experiencias, ¿así o tal sí, vez la me constante de pseudoorden sí, pero, por ejemplo, si vos querés ver el orden de reacción con respecto al dicromato,
¿Qué es lo No, que sí, vas a con hacer? uno. ¿Con una sola de las Claro, experiencias? sí. Pero lo que digo es que Sacás como las hago 3 ajustes y decís, me referencia, lo quedo que digo es que con orden 1. Ya no necesitas hacer esos 3 ajustes con todas las experiencias. claro, no, lo que yo igual decía era que, bueno, ya una vez que, bueno, decimos, bueno, esto es de orden uno y el gráfico que mejor se ajusta es tal, tal y tal, teniendo en cuenta que te pide que hagamos referencia a las constantes de pseudoorden, ¿Mm? que, o sea, evidentemente estamos haciendo alusión a las pendientes, porque para sacar la constante de Sí, pseudoorden hay que hacer alusión a las pendientes de esos gráficos, y en sí. algún momento en digamos, los gráficos que hacen referencia al orden uno de todas las experiencias que no usamos, digamos, para hacer el análisis, a los que vamos a hacer referencia en dónde habría que ponerlos, porque eso, yo entiendo que eso tiene que No, estar en el a ver, informe. si vas a hacer referencia Ujú. a alguna de las experiencias, sí, poné el gráfico solamente de orden 1, Ujú. Ok, calculá ahí la pendiente, claro, la constante, y con eso la constante de pseudoorden, claro. ¿sí? Claro, No podría, no cuesta sé, por ejemplo, ponerlo en el apéndice y de última como decir, bueno, o sea, hago referencia, pongo ver el apéndice y se ponen ahí, total. claro. Sí, 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 O uno lo sea, puede no poner para, en no el digo, para no apéndice. acumular en la parte de resultados un montón de gráficos que al Claro, final sí, no, no tiene tanto sentido que estén ahí, digamos. no, seguro. Otra cosa importante para los gráficos que presenten, fíjense de ajustar bien las escalas, porque a veces ponen un gráfico, ¿sí? Imagínense que yo estoy informando estos valores en mi informe. ¿M? Entonces, esto está bastante bien ajustado. Quiero mostrar estos puntos y tengo, bueno, estos dos ejes, pongan qué están midiendo en cada uno de los ejes, las unidades, si es que tiene unidades, ¿sí? Es importante, pero muchas veces lo que pasa, no se dan cuenta y a lo mejor, imagínense que eso es el gráfico de ustedes y miden puntos que aparecen por acá, lo estoy haciendo muy exagerado, ¿sí? Pero les aparece como algo así y los ejes están seteados para que llegue desde este valor hasta el 0, por ejemplo, y toda esta parte está vacía del gráfico. ¿Se entiende? Entonces ajusten esta escala para que no llegue a 0, que llegue al valor hasta acá, para que esto se vea bien ampliado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que estas escalas estén bien ajustadas. Por ejemplo, si midieron hasta 500 segundos, no pongan un gráfico que acá llegue hasta los 1200 segundos y que les quede toda esta zona vacía, porque es una pena. Si setean el Excel o estén haciendo los gráficos para que acá llegue a 520, todos estos puntos les quedan más separados y se ven mejor. ¿Sí? Es una pavada lo que estoy diciendo, pero a veces uno no se da cuenta y les quedan a lo mejor todas las escalas iguales en los distintos gráficos y no tiene sentido porque les quedan todos los puntos juntos. ¿Mm? ¿Qué más? Después, por ejemplo, cuando hacen un ajuste y le piden la ecuación del ajuste lineal, por ejemplo, que les muestra y igual tantas x, ¿no? Tanto, pongan para que no les aparezca con dos decimales nada más. Por ejemplo, de la pendiente ustedes van a sacar la K'. Entonces, fíjense que esa pendiente les aparezca con varias cifras significativas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, muchas veces ajustan y les queda, no sé, 0, no sé, menos 0,08 x más tanto. No importa. Les da este valor de la recta. ¿Sí? Y entonces sacan ustedes la K' a partir de este valor. ¿Mm? Pero fíjense que no tiene sentido quedarse acá con una sola cifra significativa. Porque a partir de todos estos datos, ajustaron una recta que no era una maravilla en una de esas, pero seguramente les puede dar dos o tres cifras significativas. ¿Sí? Entonces, seteen el Excel o el programa que estén usando para que les dé más decimales. No se queden solamente con dos decimales, en este caso, quédense con más. Porque después van a tener, no sé, otra de las rectas que a lo mejor les da, no sé, menos 0,03.
ustedes van a comparar estos dos valores para poder sacar cuál es el orden respecto de etanol. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esto les daba 0,03, pero era 0,0348, y este les da 0,08, pero era 0,0766, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la relación entre estos dos era 2-1, no era casi 3-1. ¿Mm? ¿Está? Y están cometiendo un montón de errores. Y es una pena. Bueno, ¿algo más? Sí, yo tengo un par de preguntas también de medio técnicas, no sé si técnicas, pero de cómo Vale. redactar el informe. Hay una parte como del esquema sugerido del informe que dice método empleado para el análisis cinético. Y ahí no estoy segura si estaría bien explicar, o sea, justificar por qué estamos usando el método integral y explicar más o menos qué es, o yo tengo, o sea, tengo que desarrollar por qué usamos condiciones de pseudoorden, que trabajamos en exceso con uno de los reactivos, todo eso tendría que ir en esa sección, ¿no? Sí, brevemente, pero explíquenlo brevemente. ¿Está? Ok. No, no se espera que ahí escriban ustedes un... Sí, la guía entera. No, 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 no. ¿Está? Pero sí, brevemente explicar el método, qué es lo que están usando, por qué. Y también ahí también iría como cómo extraemos los datos de gráfico y por qué. Ujú, sí, Bueno, también es parte del método integral eso, pero claro. está bien. Y de lo que explicaste recién, me pasó eso, que en la ecuación de la línea de tendencia me quedó con pocos decimales y recién intenté agregar más como para asegurarme que sabía hacerlo y no sé cómo se hace. Si podrías mostrarnos cómo Dale. se agregan decimales porque intenté y o sea, sé cómo hacerlo en el Excel, pero en esa ecuación no me estaría saliendo. A ver, espera. Espérame un segundito que voy a buscar algún Excel. Ahí está, ahí encontré datos de cinética para no compartir cualquier cosa. Espérame un segundito, ¿no? Abrir un Excel y no me lo muestra acá. Acá. Bueno, ahí están viendo mi Excel. Sí. Yo, por ejemplo, pido que grafique esto. Y ahí le pido que agregue una línea de tendencia. O sea que a lo mejor no todos tienen la misma... ¿no? ¿Ahora ves? Me aparece con 4 Sí. decimales, pero no importa el número de decimales, lo que importa es el número Sí, de las cifras cifras significativas. significativas, ¿no? Me está apareciendo una sola cifra significativa, la verdad es que no me sirve. Entonces, puedo ir a, creo que formato de etiqueta de línea de Sí, tendencia. yo probé recién ahí, pero no vi como ningún lugar donde diga agregar Me dice decimales. general, le digo número, y cuando le digo número, me Ah, dice posiciones decimales. No me ofrece cifras significativas, pero bueno, yo ya no, vi, sí, en agregarle 4 decimales. decimales tengo una sola, así que no sé, le pongo 6 decimales. Buenísimo. ¿Eh? Sí, sí, perfecto. Gracias. Ahí tendría Fede. que, bueno, ahí tengo 3 cifras significativas. Igual Perfecto. en cada versión de Excel puede ser distinto, ligeramente distinto, jueguen un poquito. Si no lo encuentro. ¿Sí? ¿Algo más? Y después
algo importante, no tengan miedo. Hagan el informe lo mejor que puedan y puede pasar que vuelva con alguna corrección para que mejoren algún aspecto o algo, pero les va a venir con una indicación, ¿sí? Y no hay ningún problema, no es que eso les va a afectar la nota ni nada por el estilo. Así que no tengan problemas ahí, no se sientan angustiados. Yo tengo también unas consultas sobre la parte de redacción. Eh, Primero, toda la parte de como del análisis de los gráficos y todo eso, ¿en dónde iría? O como que lo hacemos muy resumido. Todo bastante resumido traten de hacer, ¿sí? No hace falta que se extiendan demasiado. Ujú. Y también piensen que el formato es un formato sugerido. No es que tiene que ser sí o sí exactamente seguir ese formato. Nosotros antes no hacíamos esto del formato de informe. Y les explicábamos a ustedes que un informe, bueno, tiene que contener una introducción, los materiales y métodos, los resultados, el análisis de datos, las conclusiones. Pero bueno, también como que a uno le da un poco de vértigo no tener nada, ¿no? Como una hoja de ruta, algo para saber más o menos cómo organizarlo. Entonces, bueno, armamos estos esquemas de informe. Ujú. Pero también me parece que está bueno poder tener un poquito de libre albedrío y decidir alguna cosa. Y Perfecto. cualquier cosa les van a marcar si falta algo, si algo mejor va en tal otra zona del informe. Porque hay cosas que sí no van. ¿Se entiende? O sea, Claro, cuando claro. uno escribe un informe o uno escribe un paper o lo que sea, eh, es muy importante la parte de informar los resultados de una experiencia. Y hay ciertos lineamientos que todo el mundo sigue como para poder entendernos. Entonces, siempre que uno va a hacer un trabajo de investigación, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el marco teórico, con los antecedentes, ¿no? Que van en una parte de introducción del trabajo. Yo no hago una experiencia en el aire porque se me ocurrió de la nada y no tiene que ver con ninguna cosa antes vista. No, siempre está como en algún marco, está entramado en algo. Entonces, tengo que buscar cuáles son las teorías más centrales que me marcan mi trabajo y citarlas. Y después buscar también antecedentes. No es lo mismo el entramado teórico que los antecedentes. Si bien se parecen, no es exactamente lo mismo. Los antecedentes son, bueno, quién antes que yo, el otro pichi como yo, no la gran teoría, ¿no? Como gran teoría, no sé, puedo citar a Lambert Beer, puedo citar a, ¿sí? Los que desarrollaron cuestiones cinéticas, bueno, y armar toda esa teoría. Pero después también puedo decir, bueno, un compañero mío del laboratorio midió la cinética de esta reacción en particular, pero en tales condiciones, en tal solvente, y le dio que era de orden 1, yo ahora quiero probar en tal otro solvente, a ver si también es orden 1, ¿sí? Esos serían los antecedentes, como algo más chiquito. Entonces, pero todo eso va en una parte de introducción del trabajo. Después, ¿qué pongo? Materiales y métodos. Bueno, digo, voy a medir con este equipo en particular, con estas condiciones, voy a hacer 2 experiencias con distinta concentración inicial, ¿sí? Para en condiciones de pseudo-orden, bueno, todos esos materiales y métodos, ¿cómo voy a trabajar? Eh, bueno, ¿y después qué hago? Muestro los resultados. Digo, bueno, el resultado de la experiencia 1 es esto, de la experiencia 2 tomo la experiencia 1 para calcular el orden, con estas 2 experiencias con distinta concentración inicial de etanol, voy a, como trabajé en condiciones de orden, calculo la K' y con esto saco el orden respecto de etanol, ¿sí? Y después llegó a una pequeña conclusión final. Pude verificar, pude sacar, pude calcular, lo que sea. Y eso es el informe. ¿Tá? Cada uno puede tener un estilo ligeramente distinto y está bueno ir desarrollando el estilo propio, pero dentro de ciertos parámetros, de ciertos límites que nos permitan entendernos entre todos, ¿no? Y bueno, es eso.
simplemente. Buenísimo. Ya estoy. Pero es algo que también se ejercita, digamos. Uno después de informar muchas veces, muchas cosas, pues yo tengo, no sé, 38 papers publicados. Bueno, ya tengo cancha en eso y me sale un poco más fácil. ¿Sí? Se va aprendiendo. Pero bueno, Yo tengo una última consulta en esta línea de resumido, no resumido. En mi caso yo no tomé ningún valor mío porque ninguno dio correcto y yo eso lo había agregado al informe. No sé si en esta línea de hacerlo más resumido es mejor que lo saque. no, contalo eso, Ok, explicar qué genial. problemas en particulares tuviste durante las mediciones. Sí, sí, pónganlo eso. Buenísimo. Sí, Digan que o tomaron sea, así valores de... justifiqué por qué tomé otros, o sea, tomé valores externos. Sí, porque, o sea, esto no es un paper, justamente, ¿no? Es un reporte de un trabajo práctico de la materia. Y es importante también porque les sirve a ustedes como aprendizaje. Si algo no funcionó, bueno, puede ser porque el equipo fallaba, pero también puede ser porque se confundieron al preparar la solución, se confundieron, no sé, en lo que sea. Y está bueno que puedan evaluar eso también. La nota que tengan Genial, buenísimo, no gracias. tiene nada que ver con si pudieron medir bien o no con el equipo, no se hagan ningún problema. ¿Mm? No, no es que no van a aprobar el informe porque midieron mal. ¿No? Bueno, ¿les parece si hacemos un intervalo de 15 minutos? ¿Cuánto nos tomamos? Nati, ¿vos qué opinás? Soy malísima estimando tiempos. Así que, pero sí, 15 minutos va a estar Bueno, siento que ¿les deberíamos parece? llegar. Nos tomamos 15 minutos, así se preparan un café, alguna cosita, descansan un ratito y cambiamos de tema al próximo TP. ¿Está? Son y 20 y 35 nos conectamos. Vale, genial.
¿Están por ahí? Sí, sí. Genial. Aquí estamos. Bueno, quienes puedan, quieran, no les genere ningún perjuicio o incomodidad prender las cámaras, es como más bello poder verles mientras explicamos, pero como prefieran. ¿Ahí están viendo? ¿Se ve Sí, bien? ¿Se sí. escucha todo bien? Bueno, entonces arrancamos con la explicación del TP que vamos a hacer el próximo martes, que es el de calorimetría y termoquímica, de lo que era la unidad 5 en la parte de TP, de teórico práctico. Bueno, lo que primero vamos a hacer es charlar un poquito sobre lo que es como el marco teórico y los fundamentos de qué es lo que estamos haciendo en el TP, qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, y después charlamos bien sobre los detalles experimentales, ¿sí? Qué cuidados tenemos que tener, etcétera. Pero primero vamos a arrancar con el por qué estamos haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, el objetivo así como general del TP, lo que vamos a querer lograr al finalizar es haber logrado determinar el delta H de disolución-neutralización de qué sustancia. ¿Se acuerdan? Hidróxido de sodio en clorhídrico. Hidróxido de sodio, excelente. Y acá dice que el delta H es de disolución-neutralización. ¿Qué es la disolución del hidróxido de sodio? ¿A qué proceso se está refiriendo? Sería el pasar del sólido eh, al estado disuelto, digamos, a la separación de Exacto. iones. Tal cual como dice Dani, o sea, pasamos de tener al sólido, de tener esa red, a tener el sodio por un lado, los oxidrilos por el otro, todos rodeados de moléculas de agua, solvatados, ¿sí? Eso es un proceso físico-químico que tiene un delta H asociado, ¿sí? Pero aparte, como habían comentado, ese hidróxido de sodio no lo disolvemos en agua pura, sino que es agua con ácido clorhídrico. Entonces también va a ocurrir la neutralización. ¿Sí? Tenemos los auxilios que provienen del hidróxido de sodio que disolvimos y los protones que liberó el clorhídrico, esos se van a neutralizar. Y eso también tiene un delta H asociado. Entonces, lo que vamos a estar estudiando en el TP es cuál es el delta H asociado al proceso de que se disuelva y se neutralice ese hidróxido de sodio sólido. ¿Sí? Entonces, podríamos describir a nuestro sistema, así en plan de escribirlo como solíamos hacer en termo, de esta forma, ¿sí? O sea, tenemos una situación inicial donde tenemos al hidróxido de sodio sólido, cierta masa, y una solución de ácido clorhídrico, por eso pongo acá que está acuoso, que es una solución, y tenemos 100 mililitros de eso. Y acuérdense que siempre que planteábamos ciclos y escribíamos estados, lo que hacíamos era agregar también al calorímetro, ¿sí? En este caso va a ser un termo. Y todo eso se encuentra en equilibrio térmico, todo eso está a temperatura ambiente, están todos los reactivos y el termo a la misma temperatura al momento de arrancar la experiencia. Y vamos a tener un estado final donde se va a ver neutralizado y se va a ver disuelto, entonces como se disolvió ya tenemos únicamente una solución, dejamos de tener dos fases y tenemos cloruro de sodio, que es la sal que resulta de la neutralización. O sea, los protones y los oxidrilos ya formaron agua, digamos. Y me queda el calorímetro. Y estoy en una temperatura final, que, ¿cómo va a ser con respecto al inicial? ¿Igual? ¿Distinta? Probablemente sea distinta o no, porque la reacción puede ser, no sé, exotérmica o endotérmica, en este caso no lo sé puntualmente, pero lo que ocurra va a cambiar. Bien, se cortó un poquito al final, no sé si soy yo o se cortó, pero todo lo que dijiste estaba perfecto.